Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de Química. Vamos con este vídeo, que es el último del tema de redox, donde vamos a repasar pues todos los conceptos que hemos visto hasta el momento, los tres tipos de ejercicios que tenemos para selectividad dentro de este tema, que serían, por un lado, con los que vamos a comenzar, con el ajuste redox por el método del ion-electrón y algún apartado con cálculos estequiométricos. Luego, la segunda parte que vamos a repasar es esos ejercicios de pilas y por último pues vamos a repasar ejercicios de electrólisis. He seleccionado ejercicios que tienen algo importante en cada uno de ellos, ¿vale? De todo el recopilatorio que tenéis colgado en el aula virtual y bueno, pues muy importante ir apuntando cosillas que salgan interesantes de teoría, que las adicionéis a vuestros apuntes, ¿vale? Las iremos viendo a lo largo de este vídeo y os iré indicando cosas que tenemos que tener en cuenta en estos ejercicios que son un poquillo más complicados, ¿vale? He seleccionado los que tienen alguna dificultad extra, porque bueno, pues entiendo que los otros podéis avanzarlos por vuestra cuenta con las explicaciones de los vídeos. Así que nada, vamos a comenzar por repasar esta primera parte, ¿vale? Y para ello pues he seleccionado el primero, el ejercicio 10, porque es un ejercicio donde tenemos cálculo estequiométrico un poquillo más emocionante, un poquillo más complejo, ya que nos aparecen porcentaje, bueno, no, nos aparecen densidades y tenemos ahí alguna disolución, ¿vale? Entonces, para recordar cómo se hacía esa parte, que es muy importante. Nos vamos entonces al 10, donde nos dice que una muestra de dióxido de manganeso reacciona con ácido clorhídrico comercial de densidad 1,18 y una riqueza al 38 en masa, obteniéndose cloro gaseoso, cloruro de manganeso 2 y agua. Bueno, formulamos esta reacción, yo ya la voy a poner directamente formulada, ¿vale? Pero si queréis practicar, pues aprovechar que toda la formulación que practiquéis pues es buena, ¿no? De cara a presentarnos luego a la EBAU. Entonces, primero lo que nos reacciona es el dióxido de manganeso, ¿vale? Que sería esta especie, con ácido clorhídrico y obteniéndose cloro gaseoso, recordar que es diatómico, importante, cloruro de manganeso 2, que sería esta sal, y agua. Vale. Como en el apartado A nos pide escribir y ajustar semireacciones de oxidación y reducción y luego en el B la reacción molecular ajustada, pues vamos a hacer todo este proceso del ion-electrón, ¿vale? Al completo ya directamente, o sea, apartados A y B, que ya sabéis que los solemos hacer juntos, ¿no? A ver, que no se me enrede aquí el pelo en el micrófono. Asignamos los números de oxidación, que nos tiene que quedar más 1 y menos 1, aquí un 0, menos 1 más 2, más 1 y menos 2, ¿vale? Estos serían los estados de oxidación que tenemos. Y bueno, pues lo primero buscamos cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida. La que disminuye su número de oxidación, pues vemos que es el manganeso, que pasa de 4 a 2, ¿vale? Entonces esta sería nuestra reducción. Y por otro lado, la especie que se oxida, que aumenta su número de oxidación, es este cloro, que pasa de ion cloruro con menos 1 a cloro diatómico con 0, ¿vale? O sea que esa sería nuestra oxidación. No sé si nos preguntan cuál es el oxidante y el reductor, pero rápidamente, pues si nuestro HCl se reduce, se oxida, es nuestra especie reductora. Y como el óxido de manganeso se reduce, pues es nuestro oxidante en esta reacción, ¿vale? Bueno, escribimos las semireacciones en forma iónica, entonces recordamos, muy importante, que es un óxido, por lo tanto no se disocia, sino que en disolución acuosa permanece como un óxido, ¿vale? Se queda tal cual. Y va a pasar a la formación de esta sal, que en este caso sí que se disocia, y entonces solo nos quedamos con el manganeso 2+, ¿vale? Volvemos a poner los estados de oxidación y nos vamos a la siguiente, que sería la semireacción de oxidación, donde tenemos HCl, que sí que se va a disociar porque es un ácido, ¿vale? Que va a pasar a cloro molecular. En este caso, voy a poner aquí que este es menos 1 y este es 0,
tenemos que hacer un ajuste en masa solo de la segunda semirreacción, poniendo aquí que necesitamos 2 iones cloruros para que se forme una molécula, ¿vale? Y luego pues ponemos los electrones que están implicados en cada una de las semirreacciones. Aquí, como tenemos solo un manganeso, para que pase de 4 a 2 necesita captar 2 electrones, mientras que en el segundo paso, para que pase de -1 a 0, cada cloro desprende un electrón y como tenemos 2 cloros, pues serían en total 2 electrones. Hasta aquí pues ya tenemos este ajuste en carga y en masa y vamos a ajustar nuestros hidrógenos y nuestros oxígenos. Para ello tenemos que ver si el medio en el que estamos ajustando es ácido o básico, que tenemos aquí el ácido clorhídrico, por lo tanto es en medio ácido. Y la forma de ajustar los oxígenos era poner tantas moléculas de agua como oxígenos falten en el lado que falten, ¿vale? Pongo 2 moléculas de agua, me quedan ajustados los oxígenos y en el otro lado ajustamos los protones que hemos adicionado en los productos, que serían 4, ¿vale? Paso final. Como en este caso electrones cedidos son igual a los electrones captados, pues no tenemos que multiplicar las semirreacciones y nuestra reacción final pues va a ser igual. Aquí se nos forma manganeso, ¿vale? Y todo esto. Bien, pues reacción final en forma iónica. Recordamos que la tenemos que pasar a la forma ajustada. Entonces, bueno, pues para pasarla, a la forma molecular ajustada, para pasarla a la fórmula molecular, sustituimos las especies iónicas por las especies que tenemos al inicio. Entonces, pues aquí directamente sigue siendo este dióxido de manganeso. Luego vemos que tenemos 4 protones y 2 iones cloruro. Siempre tenemos que hacer caso a los protones que se nos han formado, ¿vale? Entonces vamos a formar 4 ácidos clorhídricos y los 2 cloruros que estamos introduciendo pues los apuntamos aquí abajo, ¿vale? Con vistas a luego ver si efectivamente en el otro lado los tenemos también y el ajuste es adecuado. Vale, pues nos vamos a productos, se nos han formado un ion manganeso 2+, que es para volver a hacer el cloruro de manganeso, ¿vale? Con 1 pues nos da para hacer un cloruro de manganeso donde efectivamente estamos introduciendo los cloruros y luego pues las 2 moléculas de agua y la molécula de cloro gaseoso que se nos ha formado, ¿vale? Que se quedan tal cual y tachamos los cloruros. Bueno, pues tenemos hasta ahora esta reacción ajustada, apartados A y B. Luego, en el apartado C me pide calcular la masa de dióxido de manganeso de la muestra si se obtienen 7,3 litros de gas cloro medidos a 1 atmósfera y 20 grados. Entonces, vamos a apuntar aquí los datos que tenemos para el B. 1 atmósfera de presión, temperatura 20 grados, que son 293 Kelvin, y el volumen de cloro que nos dice que hemos obtenido son 7,3 litros. Vale, con estos datos y la R, que también la tenemos en los datos del ejercicio, tenemos que calcular la masa de dióxido de manganeso de la muestra. Entonces, vamos a borrar este procedimiento, vamos a poner aquí la reacción ajustada. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a calcular con esos datos primero los moles de cloro que se nos han desprendido, ¿vale? Y una vez los tengamos, pues por estequiometría vemos la cantidad de este óxido de manganeso, que es lo que nos pide la masa, ¿no?, de dióxido de manganeso, o sea, la pasaremos a gramos de la muestra para que se hayan desprendido estos moles de cloro. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Los moles de cloro van a ser igual a la presión por el volumen entre R y T. Sustituyendo en la fórmula de los gases ideales, pues sería una presión por los 7,3 litros obtenidos partido de 0,082 por 293.
que esto nos sale 0,3 moles de cloro que se han desprendido. Para que se desprendan 0,3 moles, pues vamos a calcular por estequiometría de la reacción ajustada cuántos necesitamos. Aquí la estequiometría es 1,1, por lo tanto, pues cada mol desprendido de cloro implica que hemos utilizado 1 mol de nuestro óxido. Vale, entonces, lógicamente, pues también nos salen los 0,3 moles del óxido. Por último, como nos pide la masa en gramos, pues vamos a utilizar la masa molecular del compuesto para pasarla simplemente. Entonces, sabemos que 1 mol son 55 del manganeso más 16 por 2 del oxígeno, que esto nos sale 26,4 gramos del óxido de manganeso que teníamos inicialmente en la muestra, ¿vale? Bueno, pues apartado D, que es el último que nos queda, donde nos pide calcule el volumen de ácido clorhídrico comercial que se consume en la reacción. Entonces, aquí vamos a apuntar los datos que teníamos inicialmente sobre el ácido clorhídrico, ¿vale? Que nos decían la densidad que tiene la botella, 1,18 kilogramos por cada litro, y que la riqueza es del 38% en masa. Vale, entonces, bueno, pues como ya sabemos la cantidad que tenía inicialmente la muestra del óxido de manganeso, por estequiometría también, pues vamos a ver cuántos moles, ¿no?, primero de HCl necesitamos añadir y luego pues en qué volumen de esta botella comercial que vamos a utilizar, en qué volumen se van a encontrar esos moles que necesitamos. Así que primer paso, como tenemos 0,3 moles de la muestra, haciendo un factor de conversión, vamos a calcular los moles de HCl, sabiendo que por cada mol pues necesitamos 4, ¿vale? Entonces tendríamos 1,2 moles de ácido clorhídrico. Una vez sabemos los moles que necesitamos, vamos a hacer el paso, ¿vale?, a litros de la disolución o a mililitros que necesitamos añadir para que se encuentren esos 1,2 moles. Entonces, bueno, pues primero los 1,2 moles de HCl los vamos a pasar a gramos, ¿vale?, o a kilogramos para utilizar este valor de la densidad. Entonces, bueno, pues voy a pasarlos a gramos con la masa molecular, que es 36,5, ya los tendríamos en gramo. Y ahora, bueno, pues este valor de la densidad, si hacemos un factor de conversión, vamos a ver que estas unidades, que son kilogramos partido de litro, van a equivaler a gramos por mililitro, pero bueno, vamos a pasarlo a gramos por mililitro. ¿Cómo sería, no? Tendríamos que primero poner que hay 10 a la 3 gramos en 1 kilo y luego que en 1 litro pues nos vamos a encontrar también 10 a la 3 mililitros. Entonces vemos que efectivamente es lo mismo, ¿vale? Son 1,18 gramos mililitro o kilogramos litro, que es lo mismo. Vale, ahora utilizamos aquí este factor y entonces tenemos 1,18 gramos de disolución, porque claro, esta botella no es pura, no todo es HCl, sino que gran parte va a ser agua, en 1 mililitro de disolución, ¿vale? Y por último, claro, como yo lo que quiero son los gramos puros de HCl, que son 38 gramos por cada 100 de disolución, pues hacemos el cambio, ¿vale? Entonces solo hay 38 gramos de HCl por cada 100 gramos que cojamos de disolución. Y resolviendo el factor de conversión, aquí se nos han ido los moles, aquí los gramos del HCl y los gramos de disolución con esto, ¿vale? Por lo tanto, bueno, nos quedaría mililitros, que lo he tachado, perdón, este no se tacha.
que los mililitros que necesitamos añadir son 36,5 por 100 entre 97,7 mililitros de la disolución, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí tenemos todo este ejercicio al completo. Especial atención a cómo se resolvían estos factores de conversión y especial atención también a este factor, ¿no?, de cómo colocar ese porcentaje en masa, que a veces pues tendemos a colocarlo al revés y entonces la liamos parda, ¿vale? Entonces recordar que los gramos que nos dan en la densidad son de disolución y por tanto pues en el otro lado tengo que poner los de disolución para que se me vayan y el 38% equivale a los que de verdad son puros de HCl. Comenzamos con el ejercicio 12, donde nos dicen que se desea construir una celda galvánica o una pila para transformar ion nitrato en monóxido de nitrógeno, ¿vale? O sea, ese es nuestro objetivo, que este se transforme en esto. Vale, vamos a ponerlo aquí como premisa, ¿no?, de cosas que se tienen que cumplir. Bueno, pues y se dispone de 3 electrodos, uno de aluminio, otro de cloro y otro de oro. Nos dice que a partir de los potenciales de reducción estándar que se adjuntan, justifique cuál de los electrodos se puede utilizar, indicando cuál es el agente oxidante y cuál es el reductor. Entonces, claro, yo tengo este objetivo, que es que el nitrato pase a monóxido de nitrógeno y me dan el potencial que tiene esta semirreacción de reducción. Y luego, pues por otro lado, pues me dan estos potenciales, ¿no?, del aluminio, del cloruro y del oro. Bueno, ¿cuál es el que vamos a poder utilizar? Pues tenemos que ver si la reacción que queremos llevar a cabo es una oxidación o una reducción, ¿vale? Y elegir pues el otro electrodo en consonancia. Es decir, vemos que en el ion nitrato el nitrógeno actúa con +5 y en el monóxido de nitrógeno actúa con +2. Por lo tanto, como mi objetivo es llevar a cabo esta reacción, que es una reducción, pues yo ya tengo determinado, ¿vale?, que este es mi cátodo. Vale, y entonces, ¿qué electrodo tengo que elegir para que actúe como ánodo frente a este cátodo? Como estábamos en pilas, pues repasamos la teoría importante, y es que yo espero de esa pila que tenga un potencial positivo, ¿vale?, y que por tanto se dé una reacción que es espontánea. Para que el potencial sea positivo, potencial de la pila era igual al potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Entonces, para que esta resta sea positiva, esto tiene que ser mayor al potencial del que vaya a utilizar como ánodo, ¿vale? Claro, si utilizo, por ejemplo, el cloro, pues ¿qué pasaría? Que como este valor es mayor, la reacción espontánea es que este se reduzca y este se oxide, o sea que nada. Si elijo el oro, me pasa lo mismo, ¿vale? O sea que nada, el único que tiene un potencial menor y que por tanto frente al nitrato tiene mayor tendencia de actuar como ánodo es este, ¿vale? Entonces este sería mi única opción que podemos escoger para que la reacción sea espontánea. Bueno, me preguntan que cuál va a ser el agente oxidante y el reductor, que eso sería en el apartado A, ¿vale? Ponemos que hemos escogido este porque es el único que tiene un potencial de reducción menor a nuestro cátodo, a nuestra reacción de reducción, y como el ion nitrato se va a reducir, pues ya sabemos que este va a ser nuestra especie oxidante. ¿Quién es la especie que se va a oxidar? El aluminio, que se va a oxidar de aluminio 0 a aluminio 3+. Entonces, nuestra especie que actúa como reductor es el aluminio metálico, nuestro electrodo. Vale, luego, bueno, pues tenemos que calcular el potencial estándar de la celda. Y luego tenemos que escribir el proceso iónico global ajustando las semirreacciones, ¿vale?, indicando también los electrodos. Ahora vamos a ello.
Vale, en el B entonces nos pide calcular este potencial que va a tener la pila, que va a ser igual pues, a nuestro cátodo, 0,96, menos el que actúa como ánodo, menos 1,66. Y esto nos sale un potencial de 2,62 voltios, que son los que nos va a generar esta reacción espontánea. Apartado C, pues vamos a poner ya las semirreacciones del proceso que va a tener lugar, ¿vale? Comenzando, por ejemplo, por el cátodo, donde sabemos que el ion nitrato va a pasar a monóxido. El ajuste en masa está correcto por ahora y los electrones implicados será que este ion nitrato capte 3 electrones, ¿vale? Mientras que en el ánodo, que se va a llevar a cabo la oxidación del aluminio a aluminio 3+, y por tanto pues va a perder 3 electrones, ¿vale? Para hacer el ajuste necesitamos saber si es medio ácido, que es lo que nos dice el enunciado. Entonces, ajustar el proceso en medio ácido, indicando los electrodos que actúan como cátodo y como ánodo. Pues el cátodo es el ion nitrato y el ánodo es el electrodo de aluminio, ¿vale? Entonces, esos serían nuestras dos especies que actúan como electrodos en este caso. Vale, pues para hacer el ajuste en medio ácido, arriba nos faltan 2 oxígenos aquí a la derecha, entonces vamos a poner 2 moléculas de agua y aquí 4 protones. Vale, por lo tanto el proceso global pues simplemente tenemos que sumar y nos dice que un aluminio reacciona con el ion nitrato para formar aluminio 3+, más el monóxido, más 2 moléculas de agua. Y esta sería nuestra reacción global, ¿vale? En las pilas generalmente no podemos obtener la reacción molecular porque no solemos saber los contraniones, ¿vale? Entonces aquí pues no conocemos el catión, aquí tampoco sabemos la sal que se nos va a formar, pues bueno, lo podemos dejar así, ¿vale? Casi siempre, al no ser que nos indiquen que lleguemos hasta la molecular porque de verdad tengamos datos, ¿vale? Pero bueno, pues hasta aquí lo tendríamos. Vamos a ver otro ejemplito de pilas. Pasamos al ejercicio 19, donde el enunciado nos dice que utilicemos los potenciales estándar de reducción que se adjuntan y respondamos a cada apartado ajustando las reacciones correspondientes y determinando su potencial. Vale, bueno, pues los datos que nos dan los hemos recopilado aquí, que son pues una serie de potenciales de reducción en voltios, y en el apartado A nos pregunta que si se estropeará una varilla de plata si se emplea para agitar una disolución de sulfato de hierro 2. Entonces, vale, aquí decimos, ¿cómo que si se nos va a estropear la varilla, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos que hacer? Bueno, pues en todos estos donde nos aparezca un sólido, generalmente nos van a poner pues, una varilla, una cuchara, un anillo, ¿vale? Cualquier cosa que sea de un metal y que nos pregunten si se estropea. Lo que tenemos que determinar es si la reacción que se lleva a cabo es espontánea o no. Entonces, voy a plantear el escenario que tenemos, ¿vale? Con un dibujillo, que es una disolución que me dicen que es de sulfato de hierro 3. Entonces, lo que nos interesa es que vamos a tener iones, de sulfato de hierro 2, iones hierro 2+ en la disolución, ¿vale? Y una varilla de plata que utilizamos para remover. Entonces vamos a meter aquí nuestra varilla y, muy importante, el estado, como nuestra varilla es sólida, ¿de qué está formada? Pues de plata 0. Vale. Y ahora bien, ¿cuál es la única opción de reacciones que pueden suceder en esta disolución? La única posibilidad, ¿vale?, sería que el hierro que está en la disolución se reduzca y forme una capa de hierro sobre la varilla. Entonces, esto es lo que el enunciado entiende como que se estropea la varilla, ¿vale? Porque se me está depositando en esa varilla una capa sólida de hierro
Y pues la otra semirreacción que vamos a tener, por tanto, es que esta plata, que inicialmente está en estado de oxidación cero, pase a la disolución, se oxide la varilla y entonces genere iones plata a la disolución, ¿vale? Es la única posibilidad porque la plata, como ya está inicialmente en estado de oxidación cero, no puede reducirse jamás, ¿vale? No tienen estos metales números de oxidación negativos. Y el hierro pues le pasa lo mismo, que puede pasar a un estado de oxidación superior. Sí, podría ser a hierro 3+, pero como la plata no puede hacer la otra semirreacción, pues lo descatalogamos, ¿vale? Sería nuestra única opción. Vale, y ahora que tenemos este desarrollo planteado, pues hemos llegado a la conclusión de que la reacción que tiene lugar es que la plata se oxida y por tanto la plata estaría actuando como cátodo y el hierro se va a reducir, se va a formar esa capa sólida, entonces estaría actuando como, al revés todo, el hierro se va a reducir, o sea que sería el cátodo y la plata se va a oxidar, que sería el ánodo. Vale. Y una vez tenemos claro esto, pues tenemos que ver si esta reacción es espontánea o no. En el caso de que sea espontánea, pues en cuanto yo introduzca mi varilla para remover la disolución, se va a empezar a dar esta reacción de forma espontánea y por tanto se va a empezar a estropear la varilla, dependiendo del tiempo que tarde pues, en remover esa disolución, se me van a ir depositando mayor cantidad de átomos de hierro, ¿vale? En el caso de que no sea espontánea, si no es un proceso espontáneo, no va a suceder, al menos que yo pues, induzca esa reacción de alguna forma, como por ejemplo haciendo una electrólisis, ¿vale? Pero como nos hablan de que simplemente estoy removiendo, pues aquí no hay ninguna corriente que yo esté aportando ni nada, entonces si no es espontáneo el proceso, pues no pasaría nada con mi varilla. Vale, en base a los datos que nos dan, tenemos que el potencial de reducción de la plata es 0,80 y el del hierro es menos 0,44. ¿Quién tiene una mayor tendencia a reducirse? Pues efectivamente la plata. Y por tanto, la única reacción espontánea que podría haber es que la plata actúe como cátodo y el hierro actúe como ánodo, ¿vale? Como no es el planteamiento que hemos puesto, pues no le va a pasar nada a mi varilla, ¿vale? La reacción no es espontánea y entonces la varilla no se estropea porque no va a aparecer esa capa de hierro sobre la varilla. Lo podemos responder de forma teórica, como acabamos de hacer, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, poniendo el procedimiento y lo que tendría que ocurrir para que se diera la reacción de forma espontánea, o podemos escribir también las reacciones y calcular el potencial de la pila y justificarlo en base a si es positivo o negativo, ¿vale? Si hubiéramos hecho eso, pues yo aquí cuando he puesto que la plata era mi ánodo y que se va a oxidar, pues pondría que la plata pasa a la disolución y el hierro 2+, capta 2 electrones para formar hierro 0, ¿vale? Que este es mi cátodo y este es mi ánodo. Y luego, bueno, pues pondríamos la reacción global, que la vamos a poner y así pues practicamos lo que se nos tendría que formar. Y aquí calculamos el potencial, ¿vale? El potencial de la pila era el del cátodo menos el del ánodo, y entonces aquí, pues, al hacer la resta me sale que cátodo menos ánodo me sale un valor negativo. O sea que mi justificación en este caso, si lo hago escribiendo las reacciones, sería que como el potencial de la pila es negativo, es una reacción que no es espontánea, por tanto no se va a dar y mi varilla pues no se va a estropear, ¿vale? Bueno, pues pasamos al siguiente, donde tenemos otro caso distinto y nos dice que si el cobre y el zinc se tratan con un ácido, que si se desprenderá hidrógeno molecular. Importante este apartado, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque aparece un montón en los ejercicios
de selectividad. Bueno, no quiere decir que este no tenga importancia también, ¿vale? Pero importante porque a veces nos liamos con esto del hidrógeno, ¿no? O del ácido. ¿Qué tiene que ver aquí un ácido? Bueno, pues recordar del tema de ácido-base que los ácidos son una sustancia que en disolución, ¿cómo se encuentran? Disociados. Entonces aquí la clave es que van a generar protones a la disolución. Nos dice que si al poner alguno de estos dos metales en una disolución ácida, que si se va a desprender hidrógeno molecular. Claro, pues lo que nos está indicando es de forma indirecta una de las reacciones que tienen lugar, ¿vale? Que es efectivamente la reducción de los protones del ácido para formar hidrógeno molecular. Entonces, pues según esto, yo ya sé cuál es mi reacción de reducción que va a tener lugar, ¿vale? La semirreacción de reducción o el cátodo va a ser que los protones del ácido forman hidrógeno molecular, entonces necesitamos poner aquí un 2 y se captan 2 electrones, ¿vale? Esta es la reacción a la que nos referimos. Y luego, pues en el ánodo tendrá que ocurrir pues una oxidación, ¿no? O bien la oxidación del cobre o bien la oxidación del zinc. El procedimiento es lo mismo que el apartado anterior. Tengo que ver cuál de estos dos metales tiene un potencial, ¿vale? Que haga que pueda actuar como ánodo frente a este cátodo y que la reacción sea espontánea, ¿vale? Si no es espontánea, pues yo he hecho mi pieza de metal y no se va a desprender hidrógeno porque ahí no va a pasar nada, ¿no? En ese matraz. Cosas que tengo que saberme, claro, muy importante cuando nos salga esta reacción, ¿qué pasaba con el potencial del hidrógeno? Que veis que no nos lo dan los datos, porque tenemos que saber que ese potencial es el de referencia, ¿vale? Este cátodo valía 0 voltios, ¿vale? Por lo tanto, para que mi reacción sea espontánea, ¿qué especie tengo que escoger como ánodo? Para que la reacción sea espontánea, el potencial de la pila tiene que ser positivo y entonces el cátodo menos el ánodo darnos positivo. Pues yo aquí necesito un metal que tenga un potencial menor al del hidrógeno, ¿vale? Si me voy a los datos que nos han dado, pues ¿a quién tengo que elegir? ¿Al cobre o al zinc? Pues lógicamente tenemos que elegir al zinc, ¿vale? Si yo aquí pongo que el ánodo es de zinc, pues este zinc va a pasar a zinc 2+, este potencial es menos 0,76 y 0 menos 0,76 es más 0,76 voltios. Esta reacción sí que sería espontánea y por tanto si echo el zinc en una disolución de ácido se desprende hidrógeno molecular de forma espontánea, ¿vale? Ahora bien, si hubiéramos echado el cobre, que es 0,34, pues la FEM de la pila total nos va a salir menos 0,34, no es espontánea y ahí no va a pasar nada de nada, ¿vale? Para que fuera espontánea, pues claro, este que tiene mayor tendencia a reducirse que el hidrógeno debería ser el cátodo. Y bueno, pues con esto tenemos el A y el B. Vamos a borrar para hacer el siguiente apartado, el C. Para el C nos piden describir el diseño de una pila utilizando como electrodos aluminio y plata. Indique qué reacción ocurre en cada electrodo y calcule su potencial. Bien, lo primero, como vamos a formar una pila, la reacción tiene que ser espontánea. Entonces, bueno, pues partimos de la misma premisa, ¿no? De que nos tenemos que ir a los datos. Nos dicen que la pila sea de aluminio y de plata. Y entonces, pues, lo primero que tengo que determinar es quién va a ser mi cátodo, que va a ser el que tenga un mayor potencial de reducción, ¿vale? El del aluminio es menos 1,67 y el de la plata es 0,80. Como tiene mayor tendencia a reducirse, lo elegimos como cátodo de mi pila para que la reacción sea espontánea, frente al aluminio, que será el que se oxide y por tanto será nuestro ánodo. Vale, pues bueno, vamos a dibujar cómo sería este, bueno, nos dice describa, entonces podemos también escribirlo, pero bueno, voy a ir dibujándolo y comentando qué es lo que pasaría, ¿vale? Y lo que tendríamos que poner. Pintamos las dos celdas,
Si pintamos nuestra pila, recordar que el ánodo se pone a la izquierda, ¿vale? Se escriben por orden alfabético, entonces aquí vamos a poner ánodo, reacción de oxidación, y que en pilas es el polo negativo. Aquí vamos a poner el cátodo, donde se lleva a cabo la reducción, y que en pilas es el polo positivo. Dibujamos mis dos electrodos, ¿vale? Aquí uno y aquí otro, que quedan unidos por un hilo conductor. Y ahora ya pues rellenamos con las disoluciones que vaya a haber en cada una de las celdas, ¿vale? Y los electrodos. Como hemos determinado que el ánodo va a ser el aluminio, pues este electrodo que sumergimos en la disolución va a ser aluminio con número de oxidación 0, y en la disolución vamos a tener iones aluminio 3+. Y en el caso del cátodo, pues el electrodo va a ser de plata y vamos a tener iones plata. A este montaje experimental, para que esté completo, nos hace falta añadirle primero las flechas, ¿vale? Y explicar el sentido en el que van los iones en las distintas disoluciones, que sería, como aquí va a ocurrir una oxidación, los átomos de aluminio 0 que están formando parte de este electrodo pasan a la disolución porque se oxidan, ¿vale? Entonces aquí pues ponemos que este electrodo, los átomos sólidos se convierten en aluminio 3+, ¿vale? Y entonces están perdiendo electrones. Como se pierden electrones, los electrones salen de esta semicelda y van hacia la otra, van hacia el cátodo. Y por último, pues, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando lleguen estos electrones aquí, ¿quién es el que los va a captar? Pues los iones plata que hay en la disolución para formar plata 0, y entonces se van a estar depositando aquí una capa de plata 0 sobre la superficie de mi electrodo, ¿vale? Eso sería de manera resumida lo que ocurre, y nos quedaría por poner pues nuestro puente salino, ¿vale? De cloruro de potasio. Bien, solo nos pide describirlo, indicar qué reacción ocurre en cada electrodo y calcular su potencial. Bueno, pues la descripción la tendríamos, la podemos acompañar del dibujo, y ahora pues vamos a escribir las semireacciones, lo ajustamos. En el ánodo hemos dicho que el aluminio pasa a la disolución como iones aluminio. En el cátodo la plata se reduce a plata 0, ¿vale? Por lo tanto aquí se capta un electrón, y pues multiplicamos la semireacción de la plata por 3 para obtener nuestra reacción global, que sería que 3 iones platas reaccionan con un átomo de aluminio para dar aluminio 3+ más 3 plata. Y el potencial de esta pila, que sería el potencial del que actúa como cátodo menos el potencial de reducción del que actúa como ánodo. Vale, entonces nos vamos a buscar el del cátodo, que era 0,8, y le restamos el que actúa como ánodo, que sería menos 1,67. Paso final, pues nuestro potencial es igual a 2,47 voltios. Y ya lo tenemos. Pasamos finalmente al apartado de electrólisis y vamos a comenzar haciendo el ejercicio 28, porque bueno, pues la diferencia que tiene es que hasta ahora hemos visto reacciones que solo transcurren en una única celda electrolítica, pero en este ejercicio tenemos dos cubas electrolíticas conectadas en serie. Entonces, bueno, pues vamos a comentar qué pasaría, ¿no? En este caso, pero bueno, los cálculos van a ser exactamente iguales. Tenemos que una corriente de 8 amperios circula durante 2 horas y 20 minutos a través de dos celdas electrolíticas que contienen sulfato de cobre y cloruro de aluminio respectivamente, ¿vale? O sea, en cada una pues tenemos el montaje al completo de la electrólisis. Aquí se está llevando a cabo la del sulfato de cobre y aquí se está llevando a cabo la del cloruro de aluminio.
Cada una de ellas pues tiene su disolución electrolítica, sus dos electrodos que son independientes a los iones que tenemos en la disolución, ¿vale? O sea, pueden ser un electrodo de cualquier cosa, de oro, de grafito, de hidrógeno, de lo que sea. Vale, entonces, bueno, pues la cosa es que como están conectadas en serie, esto sería como que están unidas a la misma pila, ¿vale? Con el mismo cable conductor, y cuando tenemos celdas en serie, la intensidad de corriente que circula por nuestro hilo conductor, ¿vale? Los electrones van por ahí, es la misma, ¿vale? Porque vemos que el cable conductor es pues exactamente el mismo. Entonces, el cálculo que vamos a hacer para ver cuánto se deposita en cada una de ellas, pues es exactamente como si fueran dos ejercicios separados y yo hiciera el cálculo de cuánto se deposita en esta con 8 amperios y cuánto en esta también con 8 amperios, ¿vale? Entonces, bueno, pues calcular cantidades de cobre y aluminio que se depositan y qué diferencias se pueden apreciar visualmente entre ambas células y sus electrodos antes y después de la operación descrita. Bueno, pues vamos a ver qué diferencias son estas que nos comentan, ¿no? Aquí lo que va a ocurrir en esta celda es que el cobre se va a depositar aquí sobre este electrodo formando una capa de cobre cero, por lo tanto pues se va a reducir y bueno, pues aquí como tenemos sulfato no se va a oxidar, ¿no? Porque no se puede oxidar más. Lo más normal es aquí que la reacción de oxidación la lleve el agua. Vale. Por otro lado, aquí lo que va a pasar es que el aluminio se va a depositar también en el cátodo, ¿vale? En su cátodo llevando a cabo una reacción de reducción y aquí se nos forma aluminio sólido y aquí pues el cloro sí que tiene posibilidad de oxidarse, o sea que pasará a formar moléculas de cloro gaseoso y se va a desprender cloro en esta semicelda, ¿vale? Bueno, las diferencias que nos dicen respecto de los electrodos, pues es indicar que efectivamente en este electrodo como se está depositando cobre y en este como se está depositando aluminio, pues al final de la experiencia la masa de ambos electrodos va a ser superior al inicio, ¿vale? Y por último, pues vamos a hacer el cálculo. Comenzamos, por ejemplo, aquí, nos lo pide nos pide cantidades en general, nos da las masas, así que vamos a calcularlas en gramos. Y bueno, pues aquí tenemos que los moles depositados de cobre eran igual a la intensidad por el tiempo partido de número de electrones implicados por constante de Faraday, que para este ejercicio vale 96.500. Entonces, bueno, pues los moles de cobre van a ser intensidad de corriente por el tiempo que tenemos conectada esta electrólisis, ¿vale? Que 2 horas son 120 minutos, o sea, en total 140 minutos. Pasamos a segundos. Y el total del tiempo en unidades del sistema internacional van a ser 8.400 segundos de electrólisis. Vale, el número de electrones implicado en esta reducción pues va a ser 2 electrones, ¿vale? Que capta este cobre para adherirse a la superficie del electrodo y por la constante. Mientras que en el caso del aluminio, el aluminio depositado pues va a ser también esta intensidad de corriente por el mismo tiempo de funcionamiento, por 3 electrones, porque aquí necesitamos captar 3 para que se deposite, por 96.500. Y esto nos sale que en el caso del cobre se depositan 0,35 moles, que ahora pasaremos a gramos con su masa. Y en el caso del aluminio se nos depositan 0,23 moles, que pasamos también a gramos con su masa, ¿vale? Creo que el del cobre 63,5 y 27, perfecto. Vale, así que aquí formamos 6,2
gramos de aluminio depositados y en el otro lado depositamos un total de 22,2 gramos de cobre. Y bueno, pues con esto tenemos el apartado inicial. Bueno, luego no, con esto tenemos todo, porque el otro que nos preguntaba era cualitativamente, ¿no? ¿Qué ocurría? Que lo hemos mencionado al inicio del ejercicio. Así que vamos con el último de los ejercicios que vamos a resolver. Para poner en práctica todas estas reacciones orgánicas, vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que completar las siguientes reacciones orgánicas, formulando o nombrando en cada caso todos los compuestos orgánicos que aparecen. Bueno, vamos a comenzar con este apartado A, donde tenemos como reactivo el clorobutano más el hidróxido de potasio. Entonces, pues primero vamos a formular esta molécula orgánica que nos dice que tiene 4 átomos de carbono y en el carbono 1 le tenemos que poner un cloro, ¿vale? Luego lo vamos a poner a reaccionar con el hidróxido de potasio. Entonces, bueno, pues claro, yo aquí en este tipo de molécula digo es un alcano, tenemos un buen grupo saliente o algo que se puede ir de la molécula, ¿vale? Que es este cloro, entonces tiene pinta de que se va a ir. Y además, pues tenemos también uno de los grupos que pueden entrar en la molécula. Entonces, vamos a intercambiar el grupo OH por el cloro. Por lo tanto, pues lo que vamos a formar va a ser el CH3, CH2, CH2 y aquí en el último carbono tendremos el CH2 con el OH. Vale, el cloro que se va, pues se va a unir con el potasio, por lo que también se nos va a formar la sal de cloruro de potasio. Y por último, pues formulamos el compuesto orgánico final que nos ha salido, que sería el bután 1-ol. Vale, y ya lo tenemos. Vamos a añadir también en el enunciado que, aparte de esto, vamos a indicar el tipo de reacción, que es otro de los apartados también bastante frecuentes, ¿vale? El tipo de reacción que tiene lugar. Vale, que el tipo de reacción lo vamos a indicar al lado, en color verde. En este caso, como tenemos un grupo saliente y otro grupo que va a entrar en la molécula, pues es una reacción de sustitución. Vale. Bueno, pues nos vamos al siguiente. Aquí tenemos ácido benzoico y etanol. Vamos a formular cada uno de ellos. En este caso, el ácido benzoico sabemos que es un anillo de benceno con un grupo ácido carboxílico en uno de sus carbonos, ¿vale? Y por otro lado también tenemos el etanol, que va a ser CH2, CH3 y aquí le vamos a poner 1H. Claro, importante, aquí tenemos ácido carboxílico más alcohol, ácido más alcohol, éster más agua, por lo que estamos en una reacción de esterificación. Vale, y el producto que se nos va a formar, pues vamos a perder aquí una molécula de agua que se nos va, ¿vale? De aquí. Bueno, podemos indicarla ahí o directamente en el producto final. Y lo que vamos a obtener, pues va a ser nuestro anillo de benceno, que aquí va a tener su grupo que ahora va a pasar a ser éster, y en este oxígeno es donde se nos une la otra cadena, ¿vale? O sea que se va a formar esta molécula y el agua que hemos eliminado. Para nombrar esta molécula, como sabemos que es un éster, nombramos primero su cadena principal terminada en ato, ¿vale? Que como es el benceno, pues esta cadena será benzoato de, y luego la cadena lateral, que en este caso tiene 2 carbonos, o sea que será el benzoato de etilo, ¿vale? Y importante no olvidarnos de poner los otros productos que se forman también. Vale,
Nos vamos al tercer ejercicio. Aquí en el apartado C tenemos que completar los reactivos que necesitamos para que cada molécula orgánica se transforme en la siguiente. Y bueno, y también pues indicar el tipo de reacción, todo igual, ¿vale? Vamos a indicar cuantas más cosas mejor para practicarlo todo. Entonces, partimos del ácido propanoico. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, pues lo mejor también es plantear nuestra molécula inicial, ¿vale? Ácido propanoico. Aquí le ponemos su grupo ácido y vemos que este ácido propanoico va a pasar a propan 1-ol. Pues vamos a poner también esta molécula que se nos forma. Vale, ahora bien, ¿qué ha pasado de una a otra? Pues aquí inicialmente tenemos un grupo ácido carboxílico que ha pasado en el mismo carbono a grupo alcohol, por lo tanto pues vemos que se ha reducido, ha perdido enlaces con oxígenos y entonces yo aquí lo que tengo que poner es un reductor, ¿vale? Pero ¿un reductor y ya está? No, porque vemos que ha pasado del ácido carboxílico al alcohol directamente, entonces vamos a poner aquí reductor fuerte. O también nos valdría si, por ejemplo, yo indico un reductor fuerte como puede ser el hidruro de litio y aluminio, ¿vale? Y aquí ya tendríamos completa nuestra reacción. ¿Tipo de reacción que es esta primera? Pues aquí lo que tenemos es una, vamos a ponerlo aquí, luego lo borramos, es una reducción, ¿vale? Y ya está, porque ya tenemos formulados los compuestos, todo perfecto. Vale, luego continuamos desde esta molécula que se nos ha formado, que es nuestro propan 1-ol, y si lo tratamos con un reactivo específico vamos a obtener el propeno. Entonces, pues ponemos aquí nuestra molécula de propeno, ¿vale? Y observamos qué es lo que ha pasado. Pues por un lado veo que me ha desaparecido el grupo OH y encima es que se ha formado un doble enlace. Por lo tanto, cuando partimos de un alcano que tiene un grupo saliente y pasamos a un alqueno, ahí lo que se ha tenido que dar es una eliminación, ¿vale? Si estuviéramos al contrario, pues una adicción, pero como se forma el doble enlace, lo que transcurre es una eliminación. Entonces, bueno, pues ¿qué tipo de eliminación es la que tiene lugar? Se va el OH y para que aquí se nos forme un doble enlace, pues se ha ido con el hidrógeno del carbono adyacente. Y como estamos eliminando un OH, esta es la reacción de deshidratación de alcoholes, ¿vale? Por lo tanto, para deshidratar los alcoholes necesitábamos un medio ácido fuerte, que generalmente era ácido sulfúrico, y calor. Y se nos forma nuestro propeno. Vale, el tipo de reacción, que lo indicamos aquí, pues puede ser deshidratación de alcoholes, o también puede ser tipo de, bueno, vamos a poner eliminación, y luego más en concreto la deshidratación de alcoholes. Eliminación sería el tipo de reacción. Vale, pasamos al otro lado, nos vamos al apartado D, y aquí lo que tenemos es que, en primer lugar, este reactivo lo tratamos con este otro, ¿vale? Entonces, una cosa que se me olvida, aquí, bueno, aquí tendríais que poner propeno más el agua que se forma, importante, ya decía yo que se me olvidaba por ahí alguna molécula importante. Vale, nos vamos a tratarlo con permanganato. El permanganato era un oxidante fuerte, ¿vale? Entonces, en este caso, pues localizamos, tenemos aquí nuestro grupo OH y lo vamos a oxidar. Por un lado, yo sé que el permanganato es fuerte y por tanto la oxidación va a ir al máximo posible, porque es permanganato, pero es un alcohol secundario. Entonces, el alcohol secundario solo tenía la posibilidad de pasar a acetona. Por lo tanto, pues la molécula que se nos va a formar es con un grupo cetona en este segundo carbono, ¿vale? Y todo lo demás permanece igual. Nombramos las moléculas que tenemos, tanto el reactivo como el producto. Aquí lo que tendríamos es el metil butan 2-ol
perdón, 3-metil, hay que indicar dónde está el metil, porque podría estar también en el carbono 2, 3-metilbutandosol, y aquí lo que se nos va a formar es aquí no hay que indicarlo, metilbutanona. Aquí no hay que indicarlo porque la única opción de que yo en una molécula de 4 carbonos tenga tanto un metil como una acetona, pues es que la acetona esté en el carbono 2, porque esté donde esté la acetona voy a empezar a contar por ahí para que sea el 2, darle prioridad, y el metil pues tiene que estar sí o sí en el carbono 3, porque si lo pongo en cualquiera de los otros sería la continuación de la cadena, ¿vale? Bueno, tipo de reacción entonces que tenemos, pues esta es una oxidación, ¿vale? Y también tenemos como si esta molécula la tratásemos con un ácido sulfúrico y calor, que esa ya la hemos puesto aquí, lo hemos utilizado como reactivo. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Pues una eliminación de alcoholes, ¿vale? Se va a dar la reacción de eliminación y tenemos que eliminar este OH, que ¿con quién se va a ir? Pues aquí tengo que aplicar la regla de Zaitsev para las eliminaciones. Voy a tener una mezcla de productos y entonces se me va a ir ese OH con el H del carbono que tenga menos H para formar el alqueno más sustituido. Si yo lo expulso con este hidrógeno, se me va a formar el alqueno aquí, ¿vale? Y voy a conseguir que esté más sustituido porque está entre un carbono secundario y uno terciario que si se fuera con ese hidrógeno, que cuando se va este hidrógeno se va a formar el producto minoritario por la regla de Zaitsev. Así que producto mayoritario, pues CH3, CH, aquí se nos forma el doble enlace, ¿vale? Y aquí el CH3. Entonces, este producto vamos a ponerle aquí mayoritario, más la otra eliminación posible, que es si me lo llevo con el hidrógeno de ese carbono, que aquí pues tendríamos CH2, se nos forma aquí el doble enlace, CH, CH, CH3, CH3, ¿vale? Y este es el minoritario. Si me preguntasen qué regla he seguido, pues aquí tendríamos que indicar que hemos seguido la regla de Zaitsev para las eliminaciones. Tipo de reacción, pues lo mismo que hemos puesto ahí, ¿vale? Eliminación o también pues deshidratación de alcoholes en medio ácido o eliminación de un grupo hidroxilo, como queramos. Los nombramos, en este caso se nos ha formado el metil but2eno, ¿vale? Solo me hace falta indicar dónde está el doble enlace porque el metil pues tiene que estar en este o este carbono y la molécula pues va a ser la misma. Mientras que si obtengo el producto minoritario, pues en este caso se me va a formar, aquí tendremos que empezar a nombrar por aquí, el 3-metil, porque aquí sí que podría estar en esta otra posición, o sea que aquí sí que hay que indicarlo, el 3-metil but1eno. Vale, y ya tenemos también nuestra reacción con todo indicado. Aquí nos falta, de nuevo, siempre se me olvida, el agua. Metil but2eno más el agua que hemos eliminado y metil but1eno más el agua que hemos eliminado. Vale. Pasamos luego entonces al apartado E, y en el apartado E el reactivo que tenemos inicial es un alquino y primero lo vamos a tratar con hidrógeno en paladio. El hidrógeno en paladio, recordar que, claro, pues ¿a dónde va a atacar? Al centro reactivo que tengo en la molécula, que es lo único que tengo, este triple enlace, y entonces pues se va a producir una reacción de adición, ¿vale? El tipo de reacción va a ser una adición al triple enlace o adición de hidrógeno al triple enlace, ¿vale? Cada uno de los hidrógenos se va a introducir en uno de los carbonos. Como aquí no me pone nada de que estemos en exceso, pues solo va a ocurrir una de las adiciones, ¿vale? Voy a borrar
la parte de arriba porque si no se me va a juntar aquí con la otra molécula. Voy a borrar esto, que ya lo tenemos. Vale, y entonces lo que se nos forma es la adición de uno de los hidrógenos en cada uno de los carbonos. Se va a quedar entonces un doble enlace, ¿vale? Se nos va a formar este producto. Bien, y lo nombramos también, que en este caso pues es el 3-metil-but-1-eno. Perfecto. Luego este 3-metil-but-1-eno lo seguimos tratando con ácido clorhídrico. En este caso, claro, como nos queda todavía un doble enlace, pues lo que va a ocurrir es otra adición más, ¿vale? Aquí el tipo de reacción que va a tener lugar es también otra adición, podemos poner adición al doble enlace o adición de un haluro de hidrógeno, ¿vale? Cualquier cosa. Y entonces, bueno, pues ¿a dónde se va a unir cada una de las cosas? Aquí, para las adiciones donde los dos átomos no son iguales, como nos ha pasado en el hidrógeno, tenemos que seguir la regla de Markovnikov. Y Markovnikov nos dice que para que se forme el más estable y más sustituido, el producto mayoritario es donde el cloro se introduce en este carbono en el que tiene menos hidrógenos y el hidrógeno se introduce en el carbono con más hidrógenos. Así que la molécula mayoritaria va a ser el CH3, CH, aquí metemos el cloro, CH3 y CH3. Vale, este es nuestro mayoritario. Perfecto. Lo nombramos que sería 2-cloro-3-metil-butano y la mezcla racémica pues va a contener también la otra posibilidad, que es que el cloro se introduzca en este primer carbono, que el hidrógeno se introduzca en el segundo, ¿vale? Y obtengamos esta otra molécula, que en este caso, uy, lo corta, no, se ve bien. En este caso lo que obtenemos es el 1-cloro 3-metil-butano, los dos isómeros de posición en el cloro, que este es el minoritario. Vale, y bueno, pues hasta aquí sí que lo tenemos. No se me ha olvidado poner ninguna molécula más en las eliminaciones, sobre todo acordaos que podemos tener moléculas pequeñas como sales, agua, etcétera, ¿vale? Que son importantes de poner. Y bueno, chicos, pues hasta aquí todas las reacciones orgánicas. Me despido de vosotros, practicar mucho todo este tipo de reacciones, que son ejercicios bastante asequibles y que con el simple hecho de saber cómo va cada reacción, pues podéis tener puntos fáciles en el examen. Ya os digo que no son excesivamente complicados y que se ciñen a las que hemos visto. Así que mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.